Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, se la extraña. Profe Josefa. Hola. Estimados, estimadas, por favor, nos vamos a mutear, que vamos a comenzar, después nos saludamos y demás. Todos muteados, no hace falta decir buenas tardes, nos saludamos por el chat, que ahí lo tenemos disponible. Natalia. Sí, profe. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes. Mariela y Franzol. Un segundito, perdón Un segundito, perdón que las interrumpa. Es muy importante, no hace falta saludar, en este caso el ida y vuelta va a ir por otro medio, ¿sí? Entonces nos muteamos todos y todas, así vamos siguiendo. Quédense tranquilos que vamos a participar, pero lo vamos a hacer a partir del chat, ¿sí? Muchas gracias. Nati. Bueno, les agradecemos a todos y a todas por acompañarnos en esta jornada estudiantil 2021 de la Escuela Metropolitana de Altos Estudios. Soy la estudiante Natalia Prado de tercero segundo, turno tarde de enfermería. Hoy tengo el agrado y el gusto de darles la bienvenida a este espacio de intercambio y reflexión, donde nos enfocaremos a dialogar en torno al desafío de simulación en tiempo de pandemia. Participarán en esta cita virtual estudiantes, docentes de MAE, representación de PRONAFE e invitados
interesados en la temática. Antes que nada, le detallaré algunos requisitos necesarios para participar y disfrutar de esta jornada. Primero, debemos mantener los micrófonos apagados. La sala de Zoom admite hasta 100 participantes, así que le dejamos el chat de link para poder acceder a la misma. Por este medio de YouTube, para que se lo puedan pasar a otros compañeros por si así lo desean. Si tienen algunos comentarios, preguntas o reflexiones, pueden expresar las mismas tanto en el chat de Zoom como en el chat de YouTube. Y una vez concluida las exposiciones, y si el tiempo así lo permite, vamos a ponerlas en común para abrir el diálogo. Tengan presente que el encuentro será grabado y posteriormente difundido en la web. También tengan presente que el encuentro, ahora al ser grabado, posteriormente va a ser difundido en la web. Bueno, ahora le paso la palabra al señor Agustín Podestá, rector de MAE. Muchas gracias, Natalia. Toda su palabra. Muchas gracias, Natalia. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Es un placer poder estar nuevamente llevando a cabo estas jornadas estudiantiles que anteriormente, años atrás, hacíamos siempre todos los años. En este sentido, para nosotros es un placer. Sabrán lo importante. Y bueno, por ahí para los de primer año que quizás no conocen, pero nosotros en la escuela teníamos tradición de hacer estas jornadas. Para nosotros es fundamental el desarrollo académico de la formación de los estudiantes en las disciplinas, en las carreras. En este sentido, para nosotros es un punto importante, ¿no? Alguno podrá decir, bueno, pero se pierde clases, porque hoy tendríamos que tener clases. Es cierto, y yo soy totalmente defensor en esto de aprovechar hasta cada minuto que podamos tener de clase. Sin embargo, también creo que al menos una vez al año conviene reparar en otras cuestiones que no están en la currícula necesariamente, sino que son más bien de actualización, ¿no? Los planes de estudio son momentos determinados que a partir de ahí se arrastran, digamos, ¿no? En cambio, una jornada como esta nos permite justamente detenernos en algunos temas en particular que nos permiten justamente ahondar en temáticas particulares cuanto más actualizadas, ¿no? En este caso es un tema sumamente actual, ¿no? Es cómo se han llevado adelante y se llevan adelante las prácticas de simulación en estos tiempos extraños que lamentablemente todavía estamos atravesando, ¿no? de pandemia. Bueno, no les robo mucho más tiempo porque el tiempo es tirano, el tiempo vale oro, y sé lo importante que es para esta jornada. Simplemente cierro con esto, agradecer especialmente a Andrés Farías de Pronafe, que nos está acompañando con su exposición, también a los docentes, a las docentes, a los estudiantes y las estudiantes que han estado participando activamente para llevar esto a cabo y que van a participar también ahora en la exposición. Y a Sabri, a Nati, a Santiago, a toda la gente de comunicación, a todos los que están apoyando en la coordinación, llevar adelante este espacio, que es fundamental toda su ayuda para poder lograrlo. Así que bueno, nada, eso, agradecido y totalmente feliz de que podamos llevar adelante este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, señor rector. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a pasar a contarles brevemente el interino de nuestra jornada. En primer lugar, contaremos con la exposición del licenciado Victorio Andrés Farías. En un segundo lugar, contaremos con la exposición del licenciado Victorino Andrés Farías. En un segundo momento nos iluminarán con sus reflexiones las profesoras licenciadas Cintia, Daniela y Soledad. Finalmente escucharemos los aportes de los estudiantes de tercer año que tuvieron la experiencia de cursar sus prácticas profesionalizantes en pandemia. Así que ahora, bueno, le damos la bienvenida al primer expositor, al señor Farías Victorio Andrés. Él es licenciado en Enfermería, coordinador del Centro Nacional de Simulación para Enfermería del Pronafe, jefe de Trabajo Práctico de la Universidad Nacional Arturo Jaureche,
Es especialista en recuperación cardiovascular pediátrica y miembro de diversas instituciones vinculadas a la simulación clínica. Así que, señor licenciado, por favor. Bien, muchísimas gracias, Natalia. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. La verdad que a veces siento que es un déjà vu, ¿no? Uno repetimos lo que sucedió a la mañana, pero no voy a cansar de decirlo, que muchas gracias por la convocatoria, realmente al equipo de la institución, excelente la organización, para los que no saben, el trasfondo de poder llevar a cabo esta jornada requiere de muchísima organización, así que agradecido a todo el equipo, no quiero mencionar a nadie en particular para no olvidarme, pero realmente muy agradecido por la organización y realmente me siento muy cómodo en todo este preparativo, y por lo menos ya tuvimos un evento a la mañana del cual demostró que la organización ha tenido sus frutos. De mi parte, bueno, comentarles que, y es algo que una salvedad que siempre hacemos, por lo menos los que nos manejamos dentro del mundo de la simulación, es que yo desde mi rol y mi función no tengo ningún convenio ni contrato con ninguna empresa privada, ¿sí? Mi rol está directamente fundada dentro de lo que es el Ministerio de Educación de la Nación. Así que realmente todo el trabajo que hacemos, siempre como hablamos entre nosotros, es del pueblo y para el pueblo. Así que lo hacemos todo en forma gratuita y realmente siempre vale la pena poder aclararlo. Como bien mencionaba, pertenezco al PRONAFE. Sí, el PRONAFE, para los que no conocen, es el Programa Nacional de Formación en Enfermería. Es un programa que nace a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación, en pos de generar y brindar, ¿sí? Fortalecer en realidad la formación de la enfermería en todo el país a través de distintos pilares. Una de ellas, fíjense lo visionario que fue el programa, que uno de los pilares estaba dirigido hacia lo que es la simulación clínica en enfermería. Durante varios años hemos transmitido esta enseñanza o esta estrategia pedagógica, ¿sí? En pos de buscar este cambio de paradigma en la formación de la salud. Voy a ser muy reiterativo durante la tarde, no porque lo que se hacía estaba mal, sino en pos de poder mejorar lo que se estaba haciendo y garantizar la seguridad del paciente, que es un tema creo que es de suma importancia, y hoy realmente generar la cultura en todos los estudiantes de formación de las carreras de salud es de suma relevancia poder hacer hincapié en lo que es la seguridad de todos los pacientes. En ese contexto, ¿sí? Cuando me convocaron para conversar, ¿sí? Yo me imaginaba un conversatorio, somos muchos, por ahí se va a escapar un poco esto de poder interactuar, ¿sí? Porque habilitar los micrófonos en conjunto genera un ruido increíble, pero bueno, buscábamos la forma de decir, bueno, sobre qué temática podemos abordar de tal forma que genere, ¿sí? No solamente en los estudiantes, sino también en los docentes, yo lo miré de la perspectiva de cómo la simulación clínica, por ahí consideramos que es una herramienta que todavía está en el proceso de diseño, ¿sí? Y cómo de un momento a otro, a situación de la pandemia, tuvimos que utilizarlo como una de las herramientas primarias para la enseñanza de enfermería, pero a su vez eso tiene un trasfondo que nosotros podemos explicar, y me voy a tomar unos minutos para hacer una pequeña historia, ¿sí? Que por ahí van a decir, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que nos convoca el día de hoy, pero realmente van a poder llegar a la conclusión, y eso estaría bueno que me acompañen en ese proceso para poder entender el concepto, ¿sí? De lo que es la innovación disruptiva. Esto lo tomamos de una conferencia que tuvimos allá por el 2018 en Virtual Educa, que es un encuentro que se hace a nivel internacional con las distintas escuelas técnicas y formación de distintas partes del mundo, en las cuales nosotros trajimos a un experto en simulación clínica que es Ignacio del Moral, y nos trajo esta breve historia que me gustaría poder compartirlos con ustedes, y realmente creo que va a encuadrar
con la temática del día de hoy. Arrancamos con esta imagen. Decimos un tren que tiene que ver con la simulación clínica. Esto, más que nada, fíjense que estamos hablando de una imagen vieja, uno de los primeros trenes que se construyeron en esta edad, ¿sí? Estamos hablando entre el 1880 y 1920, época dorada, ¿sí? de la industria del ferrocarril, ¿sí? Del cual ha solucionado, ¿sí? distintas problemáticas que tenía la sociedad. En este caso vamos a focalizarnos en la cultura americana, en este progreso y esta expansión y este poderío que estaba desarrollando este país del primer mundo, a través de la construcción de una máquina, ¿sí? que les permitía trasladar distintos elementos, materia prima, cartas, pasajeros, ¿sí? a distintas partes del mundo. Fíjense que obviamente ha hecho un cambio, ha generado una revolución, ¿sí? en todo el proceso de la creación de nuevos pueblos, en el diseño de nuevas potencias, ¿sí? Y por supuesto que en su momento, fíjense, acá me gustaría traer un poquito lo que es la imagen de la estación de trenes de New York, en las cuales se puede ver que obviamente la representatividad que tenía el ferrocarril era obviamente de gran envergadura, pensando que eso era mostrar el poderío, ¿sí? mostrar la fortaleza, que estaban conectados, aquellos que obviamente no tenían una estación de tren o no tenían acceso al ferrocarril, estaban como fuera o desconectados del sistema. Entonces cada región, cada pueblo fue creando, ¿sí? sus estaciones y eran prácticamente construcciones faraónicas, ¿sí? que muy similar a las catedrales, ¿sí? que algunas obviamente se sostuvieron en el tiempo, ¿sí? y otras no. Pero fíjense que acá tenemos otro hito, ¿sí? a tener en cuenta que estaba sucediendo en forma paralela a esta realidad, que es en 1902, cuando dos hermanos, ¿sí? crean un dispositivo que se mantenía en el aire. Por 100 metros, ¿sí? la durabilidad de unos breves segundos, algo estaba volando y algo se mantenía suspendido en el aire por un determinado tiempo, ¿sí? Y obviamente la empresa, todo lo que sea el comercio ferroviario, no lo veía como una amenaza, ¿sí? Veía como que estos dos locos, ¿qué están haciendo en relación a querer cambiar, ¿sí? Un sistema o una forma que ellos ya tenían totalmente aceitado, ¿sí? y una forma totalmente ya generada en todo el país. Pensemos que a través de estos años, en 1902, desde 1880, se fueron generando y creando miles y kilómetros de vías, ¿sí? conectando cada vez más pueblos y más ciudades. Esto generaba que los pueblos se enriquezcan, esto generaba que se les llegaba materia prima, que se podían expandir, ¿sí? y que estaban todos más conectados que nunca, ¿sí? Pero seguimos en los hechos históricos que se fueron intercalando, ¿sí? en pos a esta situación. Pensemos que ya en 1920, ¿sí? estos muchachos que habían iniciado, ¿sí? una prueba piloto, hoy día, ¿sí? lograron alcanzar el primer contrato comercial que les permitía poder transportar cartas, ¿sí? un servicio de mensajería a través de un avión que no requería de vías, pero ¿sí? Era muy poca la cantidad que podían llevar, ¿sí? por los espacios y por el peso que les generaba. Obviamente, la industria del ferrocarril no lo veía como una amenaza. Es más, decían, ¿para qué crean un sistema que no nos puede igualar a nosotros en cantidad de personas que nosotros podemos trasladar, en cantidad de toneladas de materia prima que nosotros podemos trasladar?
veían como que era una razón sin sentido de lo que se estaba desarrollando en forma paralela, ¿sí? Allá por 1927, ¿sí? Siguiendo por la línea de la aviación, fíjense que aparece una persona, ¿sí? Que logra a través de un avión, ¿sí? Atravesar el transatlántico en 33 horas. Fíjense que ya estamos hablando de distancias más largas, ¿sí? De lo que podría recorrer el tren. Pero estaba solo, no podía llevar carga, entonces era como que también la industria del ferrocarril lo veía como que ¿para qué se está haciendo esto si nosotros ya tenemos cubierto todas las necesidades que pueda llegar a tener la sociedad? No lo veían como algo productivo, sino que ¿para qué se estaba desarrollando eso? Era una situación que no podían entender. Pero, obviamente, no es que lo dejaban de lado y ya empezó a generar una preocupación, debido a que en 1949 se desarrolla el primer avión, ¿sí? Con propulsión, los cuales obviamente tenían millones de fallas, pero ya tenía mayor velocidad y podía llevar mayor cantidad de quilaje en el transporte. En forma paralela, el ferrocarril vio que estaba debilitando su sistema, por lo cual cambia, ¿sí? El modo de combustión de sus maquinarias, pasándolo al motor diésel. Esto obviamente generaba mejor, ¿sí? Performance y los tiempos se reducían muchísimo. Cambiaron todo lo que sean los compartimentos donde se trasladaban los pasajeros con mayor confort, ¿sí? Cambió la estética, ¿sí? De las distintas maquinarias, ¿sí? Con unas cuestiones más aerodinámicas. El final de la historia creo que las conocemos todos. Es a lo que estamos hoy día. Pensemos, ¿sí? Que hoy realmente el sistema, ¿sí? Del ferrocarril tiene un funcionamiento del 40%, contra, ¿sí? Lo que es la aviación, del cual tiene un incremento anual del 4% año tras año, ¿sí? Estos datos, pensando en prepandemia, estamos hablando de que si hacíamos un conteo de todas las personas que estaban volando con todos los aviones, vuelos comerciales que pueda haber en todo el mundo, se decía que había alrededor de 6 millones de personas en el aire en forma simultánea por 24 horas, sacando el promedio. Siendo así un número inimaginable, monstruoso, y realmente, fíjense el avance histórico y qué percepción se tenía desde 1880 a lo que es el día de hoy. Esta historia, perdón que por ahí nos hayamos ido para otra temática, pero quiero que veamos esta historia y podamos a partir de esto empezar a reflexionar sobre esta innovación disruptiva. Para poder ejemplificar y tener en cuenta, podemos ver que la empresa del ferrocarril, la industria, ¿sí? Dedicada a la construcción de ferrocarriles, se podría decir que era una industria establecida, ¿sí? Es una industria que no notaba que había otra necesidad, ¿sí? De la sociedad, sino que ellos veían que podían mejorar, ¿sí? Lo que tenían. Por eso fueron generando cambios en sus productos para, ¿sí? Poder brindar mayor confort al usuario. En cambio, ¿sí? Acá entramos a lo que llamamos la innovación disruptiva. Estos dos hermanos que crearon ese aparato que se mantenía flotando en el aire, tenían una visión más allá, ¿sí? A lo que se tenía en ese momento, o vieron más allá de la necesidad que tenía, ¿sí? La sociedad en ese momento. Entonces podemos, si queremos lograr generar una definición de la innovación disruptiva, podemos decir que está respondiendo a una necesidad que aún no se ha conocido ni tampoco se ha resuelto. Fíjense que en ese momento no había una necesidad de viajar, no había una necesidad de tener una aventura. Hoy día hay mayor cantidad de gente que requiere viajar, que quiere tener una aventura y que necesita disminuir los tiempos en el transporte. En ese momento no se tenía en cuenta que había esa necesidad.
Hoy sí, fíjense que por eso existe mayor consumo en ese transporte. En cambio, ¿sí? La industria establecida lo veía como una innovación sostenible, es mantener en el tiempo, ¿sí? Su producto, mejorándolo día tras día, haciendo mejores vías, haciendo mejor la maquinaria que hace el tiraje de los vagones, mejorar los vagones, mejorar la cantidad de carga, pero sobre el mismo producto. No existe un cambio radical como lo plantea la innovación disruptiva. ¿Eso qué nos hace pensar? Imagínense si nosotros en el proceso de la disrupción se lo puede ver desde distintos aspectos. Por un lado tenemos, si seguimos con el tema de la tecnología, imaginemos, ¿no?, cuando inició IBM con los primeros computadoras, que eran enormes consolas, ¿sí?, el cual empezaba a transmitir datos, información, ¿sí? Y hoy día tenemos una computadora portátil, la gran mayoría de las personas tienen una computadora portátil, tienen una computadora en sus casas, ¿sí?, que fíjense que atendía a una necesidad de acceso a la información que se desconocía en ese momento que hacía falta. Entonces, pensemos que la disrupción viene a eso, a patear el tablero y a buscar estrategias, a pesar de que creamos que no nos hace falta, pero en un trasfondo que genera que después la necesitemos, ¿sí? Por eso, si lo llevamos a la simulación clínica, ¿sí?, imaginémonos en aquel año 1990, cuando recién comienza la simulación clínica, existía un proceso de aprendizaje de habilidades y competencias a través de la atención directa en los sujetos de atención. Como se los dije al comienzo, no quiere decir que esté mal. Era la herramienta que se tenía en ese momento, ¿sí? Imaginémonos si nosotros tenemos algún familiar, algún amigo, ¿sí?, alguien, un ser querido, y que nosotros, o ustedes mismos, que ustedes desean ser abordados, por ejemplo, para la colocación de un acceso venoso periférico y darle la oportunidad que alguien practique. Yo, por ahí en lo personal sí, me expondría, pero porque en pos del aprendizaje, pero a mi madre, ¿sí?, que ya es una señora mayor, no me gustaría que estén practicando, ¿sí? Es una realidad que si cualquier reunión social lo conversamos, nosotros mismos cuando estábamos siendo formados, eso nos da cosa hacerle mal al otro, ¿sí? Ahora el rol docente, ¿sí?, cuando estamos en el campo práctico y vemos que un estudiante intenta una vez, le permitió, bueno, vamos por una segunda, intenta 2 veces, bueno, vamos por una tercera, intenta 3 veces, y la cuarta ya decir, no, me parece que no estás capacitado para poder hacerlo. ¿Por qué? Y obviamente es la única forma de poder resguardar, ¿sí?, la seguridad del paciente. Fíjense que a veces conversándolo es más fácil poder verlo. Entonces, la simulación viene a cubrir esta necesidad, que por ahí es fácil verlo, por ahí es fácil entenderlo cuando conversamos, pero en el momento de llevarlo a la práctica no tenemos las herramientas necesarias para poder generar ese grado de expertise en ciertos procedimientos. Un ejemplo que daba hoy en la mañana que a mí siempre me causa mucha risa es esto de decir, a ver, imagínense subir a un avión, están por viajar a un viaje de placer a cualquier lado, ¿sí? Pensemos Brasil, que está por acá cerca, y cuando ustedes están tomando asiento, cargaron sus equipajes, el capitán hace su anuncio a través del altoparlante y les dice, bueno, bienvenidos, vamos a iniciar nuestro viaje a tal destino. Les quería comentar que va a ser mi primer vuelo, es el primer vuelo el cual voy a practicar, pero les prometo a todos ustedes como mis pasajeros que voy a hacer lo mejor posible para que este vuelo no tenga ningún problema. Quiero ver cuántos de los que estamos acá nos quedamos en ese vuelo. Entonces es la pregunta que nos hacemos, ¿por qué no practico en otro lado antes de llegar a esa instancia? Imagínense, ahí estamos pensando en nuestra vida, en nuestra seguridad. Si abrimos nuestra cabeza y pensamos en la seguridad del sujeto de atención,
se van a dar cuenta que la simulación viene a cubrir esa necesidad que por ahí en ese momento nosotros no nos dábamos cuenta que nos hace falta. Entonces la disrupción viene a romper ese paradigma, ¿sí? Y poder lograr que generar prácticas seguras, generar la cultura de la seguridad del paciente que por ahí no la teníamos muy desarrollada, ¿sí? A su vez, imaginémonos que nos da la posibilidad, ¿sí?, de poder evaluar distintas competencias. Esto de decir, bueno, hoy vamos a colocar un acceso venoso periférico, a las 4 de la tarde vamos a colocar una sonda vesical, a las 10 de la mañana vamos a entrevistar a un paciente con un dolor en el pecho. Fíjense que estamos hablando de un espacio controlado, ¿sí?, que a veces, por lo menos a nivel personal, me ha pasado de ser estudiante, porque en algún momento también lo he sido, y que mis compañeros éramos un grupo de 5, de los cuales 3 habían colocado varias veces un acceso venoso periférico, ¿sí?, en una de sus prácticas hospitalarias, y después yo con un compañero nunca lo habíamos hecho. No habíamos tenido la posibilidad de tener esa oportunidad de que, por un lado, haya que colocar un acceso venoso periférico, esté el docente cerca nuestro para que nos acompañe en el procedimiento, y a su vez que el personal hospitalario nos permita hacer el procedimiento. Eran muchos factores que se tenían que dar para poder realizarlo. En cambio, la simulación clínica nos permite generar esos espacios similares a la realidad, porque se acercan muchísimo a la realidad para poder desarrollar estas habilidades y destrezas que no es común o no tenemos la posibilidad de poder hacerlo todo el tiempo en el espacio de la práctica. Vuelvo a reiterar, era la única forma que en ese momento nosotros podíamos generar habilidad y competencia en los estudiantes, ¿sí? A su vez, otra necesidad que viene a cubrir, ¿sí?, la simulación clínica es esta posibilidad. Ahí se prende el micrófono, ¿no? Nancy Aguilares. Uno. Y ya termino. Sí, hay un micrófono prendido. Nancy Aguilar, ¿tenés el micrófono prendido? Ahí está. Funciona. Pensemos que también la simulación puede cubrir esta necesidad de poder generar competencias, acelerar la adquisición de competencias, porque si yo espero a que se dé la oportunidad, con todos estos factores que les mencioné, para que yo pueda colocar un acceso venoso periférico, puede pasar muchísimo tiempo. Y sin complejizar, pensando en casos más complejos como un RCP, no tengo en mi memoria, ¿sí?, que algún estudiante de los cuales yo he transitado, ni en mi formación, ni yo siendo docente, ni siendo instructor, ningún estudiante en formación haya podido participar o se le dio el espacio para estar dentro de una reanimación cardiopulmonar. Siendo estudiante te dicen, mirá la situación, pero mirarla desde afuera, ¿sí? Porque obviamente se toman decisiones en poco tiempo y realmente no tenemos las herramientas para poder hacerlas. Entonces, fíjense que eso nos permite poder acelerar la adquisición de competencias y estar expuestos o poder desarrollar habilidades que comúnmente no se pueden ver en el espacio de un ambiente hospitalario. Fíjense, ¿sí?, que todo esto, lo que es la simulación clínica, hoy día pudo cubrir una necesidad. Tiempo de pandemia, se nos cerraron las puertas de las instituciones hospitalarias, de los centros de salud, de cualquier espacio donde nosotros podíamos interactuar o tener contacto con las personas. Fue una situación difícil, por supuesto, desde lo personal que hemos vivido cada uno de nosotros, pero no teníamos herramientas, se nos agotaban los recursos, pero teníamos bajo la manga, ¿sí?, gracias a Dios que PRONAFE propulsó la formación de distintas estrategias de poder dar simulación, ¿sí?, en las distintas instituciones de todo el país. Brindamos algunas herramientas que a su vez algunas instituciones fueron más allá y retransformaron la simulación presencial a la simulación virtual. Herramientas que existían, pero realmente nosotros no las hemos difundido porque en ese momento
lo único que pensamos era, el estudiante puede acceder a un computador, puede acceder a una computadora, puede acceder a la conectividad, tiene conexión, no tiene conexión, lo veíamos como una herramienta del primer mundo y que nosotros nos faltaban años luz para alcanzarlo. Y realmente la situación pandémica nos ha llevado a utilizar estas herramientas. Hemos logrado adaptarnos a estas herramientas. Por supuesto, como habla la disrupción, con dificultades en un comienzo. Por supuesto, el avión que crearon los hermanos no voló de una, tardó en volar, y no estamos hablando de un aparato que hoy día vemos un avión a propulsión y demás, pero acá estamos hablando de la formación y que por ahí en meses hemos mutado, ¿sí? Puede ser que en el inicio ha tenido sus fallas y sus dificultades, pero hoy, varios meses después, podemos decir que ha generado grandes estrategias y grandes desafíos, no solamente para ustedes estudiantes, sino también para nosotros docentes, que hoy escuchaba las experiencias y es increíble lo que han desarrollado, más en la institución de ustedes, que los pude escuchar hoy y realmente le escuchaba a los estudiantes, también me generaba una emoción, escuchaba a los docentes, el increíble desarrollo que lograron crear. Pensemos que obviamente la pandemia, y como por ahí siguiendo con los ejemplos, es como cuando crece la marea, crecen las dificultades, arrasa con todo, ¿sí? Pero cuando se baja la marea quedan algunos vestigios, quedan cuestiones que nosotros podemos tomar y generar más fortaleza. Son esas fortalezas que nosotros consideramos que en ustedes ha logrado y ha generado capacidades que por ahí nosotros en nuestra formación no las tuvimos. Esto de utilizar la computadora, de utilizar la tecnología para la formación. Hoy existen distintos países que están utilizando la telemedicina. En Argentina se está utilizando la telemedicina a partir de la pandemia. Y fíjense que son capacidades que nosotros, docentes, también no estamos preparados. Me incluyo como profesional de la salud, no estoy preparado para atender a un paciente a través de una pantalla. Ustedes van a tener esas herramientas que por ahí nosotros no tuvimos. O sea, hubo oportunidades muchísimas, hubo debilidades también, pero lo importante es esto de generar la disrupción y poder seguir construyendo sobre las fortalezas que aparecieron, ¿sí?, en esta situación tan difícil. Estoy bien de tiempo, ¿no? Sí, justo. Si no, sigo. Así que no, pero bueno, nada. Es esto de poder pensar y reflexionar. Realmente creo que estos encuentros, no me voy a cansar de decirlo, son muy productivos. Obviamente espero que el año que viene nos encuentren en la presencialidad, a poder compartir, hacer equipos de trabajo, grupos reducidos, poder interactuar y conversar entre todos. Eso obviamente es muy rico, muy rico. Así que bueno, nada, gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado Farías, por su gran aporte. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Luján, soy estudiante de enfermería y voy a presentar a las siguientes expositoras. Ellas son la profesora Cintia Romero, licenciada en enfermería. En su rol docente, persevera para que los estudiantes se formen para ser agentes de cambio. Luego, profesora Daniela Saldivia, la licenciada en enfermería por la Universidad Austral, se formó como docente en la Universidad de El Salvador y como instructora en la simulación clínica en la Universidad de Finisterrae. Es miembro de la Sociedad Argentina de Simulación de Ciencias de la Salud y Seguridad del Paciente. Se desempeña como docente en EMAE. Luego está la profesora Soledad, que es instructora de turno vespertino, fue quien recibió a la primera corte de dicho tema y hoy está muy orgullosa de que sean quienes contra viento, marea y pandemia estén a punto de graduarse y pasen a ser estudiantes de estudiantes a colegas. Actualmente es instructora titular de tercer año, primer cuatrimestre, que es la práctica de materno-infantil, su zona de confort, y espera poder ser buena facilitadora en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Agradece al universo por todas las personas que se han
cruzado en su camino, ya que se consideran grandes maestros. Cintia, Soledad y Daniela, es toda suya su palabra. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, tanta gente me pone un poco nerviosa, pero bueno, vamos a seguir, vamos a conversar entre todos. Cuando nos propusieron a las docentes explicar un poco qué nos había pasado, qué había sucedido con la simulación y la pandemia, docencia y pandemia, bueno, estuvimos conversando, reflexionando y armamos un Power, así que ahora, bueno, les vamos a ir mostrando y les vamos a ir contando de qué se trata. Bien, Cintia, ¿lo estás viendo? ¿Lo puedes visualizar? Sí, adelante, dale. Bueno, nos propusieron hablar sobre el desafío de la simulación en tiempos de pandemia. Bueno, como ya saben, es de público conocimiento, estábamos planificando las clases en febrero, marzo 2020, muy tranquilos, muy tranquilas todos, como habitualmente veníamos trabajando, hasta que de repente llegó la pandemia. Les puedo asegurar que mi cabello no, ahí está prolijo, no saben lo que era mi pelo. No, estallé, particularmente estallé, creo que nos pasó a todos. No sabíamos bien de qué se trataba la pandemia, veíamos casos en Europa, en lo que estaba sucediendo, empezamos a decir, bueno, ¿y ahora cómo sigue esto? Particularmente sentí que me temblaba la tierra, porque ¿y ahora cómo seguimos? ¿Cómo hacemos los estudiantes, nuestras casas, nuestra vida cotidiana? Todo se había puesto patas para arriba, ¿no? Creo que no soy la única, me parece que nos pasó a todos, por lo menos a Daniela y a Sole nos pasó eso cuando lo conversamos. Bueno, entonces estábamos todos inmersos en una escuela tradicional, ¿no? Las clases, la presencialidad, estar frente al aula. Y estábamos como muy pendientes, siempre los profesores, los instructores, estamos muy pendientes de cada alumno, de ver qué pasaba con ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero desde la escuela tradicional. Y entonces, la virtualidad, ¿qué pasó? Con la virtualidad, ¿qué pasó? Bueno, pasó que la comunicación a través de la pantalla, la virtualidad hizo que, por ejemplo, pudiera haber 40 estudiantes o un poco más en cada aula. Se hizo dificultoso el seguimiento, porque esto que habían mencionado antes, ¿no? De que los alumnos a lo mejor, y nosotros mismos, no contamos con todas las herramientas para poder comunicarnos a través de la pantalla. Y esto de dar clases, que yo muchas veces me sentía como que estaba en una radio, apagaba las cámaras los alumnos y le hablaba al nombre, o sea, porque a veces no se podía encender la cámara, ¿no? Bueno, los docentes también, que nos faltaban herramientas, como les había dicho, y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, además, como les había dicho antes, la incertidumbre, las emociones, qué nos pasaba a nosotros, el temor por contagiarnos, o perder a alguien que queríamos, o si, por ejemplo, si tenemos padres adultos mayores, o bueno, todos estábamos muy temerosos y además aislados físicamente, ¿no? Sin poder vernos. Bueno, empezamos a acostumbrarnos a esto del aislamiento, el alcohol en gel no podía faltar, siempre al lado nuestro, salíamos con barbijo, la distancia, y bueno, nuevamente la pantalla como una respuesta a este problema, ¿no? Pero entonces también vimos que había un cambio de paradigma. Este proceso de enseñanza-aprendizaje cambió, no podía seguir de la misma forma. Obviamente la virtualidad se convirtió en el método de enseñanza.
empezamos a reconocer nuestras debilidades y la virtualidad en simulación para comenzar a buscar nuevas herramientas para capacitarnos continuamente, ¿sí? Empezamos a ver que, bueno, vino un cambio, sin pedirlo, pero vino el cambio, y había que hacerlo. Bueno, los profesores y las profesoras vimos la oportunidad de adaptación mutua y de desarrollo autónomo por parte de los estudiantes. A partir de este momento, los estudiantes tenían que empezar a decir, bueno, tengo que buscar a lo mejor un material yo solo, o podés estar acompañado, pero desde la virtualidad, no presencialmente. Y eso se sintió, eso hizo que el estudiante empiece a trabajar su proceso de enseñanza-aprendizaje de otra forma, su proceso de aprendizaje de otra forma. Y sí o sí vimos todos que la familia participó en este proceso. Por ejemplo, hicimos prácticas de telesimulación para estimular habilidades comunicacionales, entrevistas simuladas a través de la pantalla, con casos, y a veces los alumnos tenían que grabar videos. Entonces la familia estuvo al pie del cañón colaborando con los alumnos. Bien, Cintia, ahora sigue Soledad, contando un poco lo que vivió. Bueno, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Tomando un poco la historia del licenciado Andrés Farías, yo cuando era chiquita, hace unos cuantos años atrás, y tenía 19 años, ¿sí? Empecé a estudiar instrumentación quirúrgica, cuando todavía la resolución era de 1 año y medio. Y la verdad que me asustaba muchísimo tener que ir al campo práctico, y no quería ir muchas veces, porque no existía esto de la simulación, no estaba incorporado. Entonces era, cambiate, ponete los guantes, y empecé a instrumentar. ¿Sí? Y estábamos con un paciente abierto, que ni sabía qué cirugía le estaban haciendo, o sea, totalmente empírico, y si bien la simulación, ¿sí? Resurgió y se empezó a focalizar la atención en la simulación actualmente, a partir de la pandemia, es algo que deberíamos haber tenido desde hace años, porque no saben el estrés que es entrar a un quirófano sin saber cómo lavarte las manos, y que te pidan que te coloques un camisolín de manera estéril, los guantes de manera estéril, y no solamente eso, sino instrumentar. Y en esa época las agujas las teníamos que enhebrar con los hilos de sutura. Así que entiendo el estrés que ustedes pueden llegar a vivir en lo que es el campo práctico, pero más que nada la simulación es un área segura, ¿sí? Eso que no me pasaba a mí, que yo no tenía esa seguridad en el quirófano, en la simulación es un área segura, un espacio seguro, en donde vamos a trabajar pensando que vamos a hacer tal cosa como si fuese real, pero no es real. Entonces nos podemos equivocar, no vamos a tener miedo, ni después culpa, ni tampoco responsabilidad profesional de equivocarnos en ese momento, en esa aula, que vamos a estar acompañados por nuestros docentes. En mi experiencia particular, personal como estudiante, la verdad que puedo decir de que lo necesité. Viendo ahora, en mi experiencia profesional como docente, cómo facilita este proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes. Y para esto yo quiero agradecer tanto a Cintia como a Daniela, que en febrero de este año me ayudaron y me explicaron y me enseñaron mucho sobre simulación, porque la verdad es que yo sabía muy poco, tenía que leer, tenía que investigar, porque son así como a los estudiantes, las estudiantes les pasó que tuvieron que empezar a ser un poco más autónomos en su proceso de aprendizaje. Nosotros teníamos que empezar a investigar de qué se trataba la simulación, cómo se podía hacer, qué se reemplazaba, cuántos salían los simuladores, que eran carísimos, entonces cuáles pueden ser los de bajo presupuesto, que sí tenemos acceso. Bueno, y acá Daniela tuvo una participación muy activa, tanto en el diseño de esos simuladores, como en ayudarnos y
en capacitarnos sobre esta herramienta que es tan oportuna en este momento. Así que mi experiencia fue, puedo decir dos cosas, principalmente que me gustó mucho, sentí que estábamos muy cercanos a la práctica hospitalaria, porque tenía la idea de que no creo que sea lo mismo, no es lo mismo, pero es muy cercano a la práctica hospitalaria frente a personas vivas. Y por otra parte también es que de alguna manera los ubicó a los estudiantes que estaban en una instancia de evaluación, en donde se podían equivocar y en donde podían repetir el proceso, ¿sí? El procedimiento, hasta incorporar esos contenidos. Pero no era vamos a jugar como íbamos al jardín, al rinconcito de la lectura, al rinconcito de la cocina, ¿sí? Estábamos ya uniformados de una manera en que nos posicionábamos en el rol de el enfermero o enfermera, y para mí es muy importante esto de que se lo considere a la simulación una instancia de evaluación con la posibilidad de la mejora continua. ¿Te equivocaste? Bueno, no importa. Vamos a ver en qué parte te equivocaste. Que ustedes reconozcan, ¿sí? Puedan tener ese pensamiento crítico y ser protagonistas, no el que la profe me puso un 2. No, yo me saqué un 2 porque no estudié, ¿sí? Ese rol protagonista en donde digo, no, me equivoqué en esta parte del procedimiento, lo voy a volver a leer y lo voy a volver a intentar. Entonces, bueno, para mí eso es uno de los puntos claves de la simulación dentro de todos los puntos claves que tiene esta herramienta. Así que por mi parte les agradezco mucho a todos por la presencia, por la participación, por habernos tenido paciencia a nosotros, a los docentes que tampoco estábamos formados. Esto fue todo así de sorpresa para todos. Fue sorpresivo para todos, una bomba cayó para todos. Así que bueno, les agradezco y les doy la palabra a la profe Daniela Saldivia. Gracias. Hola, gracias Soledad. Bueno, gracias a todos los estudiantes que están ahí del otro lado, escuchándonos hoy a la tarde, y hoy es un poco contar, así como habló Cintia y Soledad, de las cosas que nos fueron pasando acá en pandemia, ¿no? Y un poco era la incertidumbre, ¿no? De cuándo nosotros íbamos a poder volver al ámbito hospitalario. El ámbito hospitalario necesario para la formación de enfermería. Pero previo a eso también necesitábamos una práctica realizada aplicando la simulación clínica, que ya se venía desarrollando hace muchos años, pero que la compra de insumos para realizar ese tipo de prácticas era muy cara, no accedían muchas escuelas. Muchas escuelas en Cava todavía no están totalmente equipadas con los elementos necesarios para realizar simulación. Y así también los docentes que realizan prácticas tampoco están capacitados para dar o enseñar este tipo de enseñanza. Ante esa incertidumbre también, ¿no? de poder convocar a los docentes para que se puedan como familiarizar con esta técnica, obvio que hubo un esfuerzo de parte de todos los docentes, de parte también de todos los alumnos que colaboraron, no solo con participar activamente en todo lo que se proponía dentro de la escuela, sino con la colaboración de insumos, son tantos necesarios como los simuladores mismos. Y acá una cosa fundamental, ¿no? de lo que me pasó a mí. Como docente, recibí de parte de los estudiantes que me demandaban, o sea, yo no puedo egresar si no sé, yo no fui, yo no hice, yo no... Y entonces, sí, ¿qué hacemos? Sí, pero no podemos ir al hospital, pero tampoco podemos ir a la escuela, pero ¿qué vamos a hacer? Pero nosotros vamos a terminar, ¿y qué vamos? Y entonces, a veces, dar respuesta a todo aquello que el alumno demandaba,
creaba una incertidumbre terrible porque yo decía, muchos compañeros míos que todavía están trabajando en el área asistencial me dicen, ¿cuándo vas a traer a los estudiantes que se reciben por Zoom? Ay, me agarraba como un ataque y dije yo, ¿cómo es eso que los estudiantes de enfermería se iban a recibir por Zoom sin haber tocado un paciente, sin haber hecho un procedimiento? Entonces, ante todo eso es, listo, a ver, pongámonos a pensar qué es lo que podemos hacer. Y ahí, como palabra fundamental en todo esto, y acá yo un poco anoté, la palabra está como fundamental, que es innovar. Hacer algo que no está hecho. O sea, la simulación está, la conexión a internet está, los chicos pueden tener o no un dispositivo, pero tienen la computadora, estamos más o menos conectados, pero acá la palabra fundamental, innovar. Hacer algo que no está hecho, crear, inventar. Y eso también implicaba que nosotros seamos tolerantes ante toda esta incertidumbre, ¿no? ¿Vamos a volver? ¿No vamos a volver? ¿Cuándo vamos a volver? No sabemos cuándo vamos a volver. Si hay más contagiados, no más contagiados, que te podés enfermar, que no te puedes enfermar, familiares que están enfermándose. Bueno, y ahí surgió, no tener miedo a experimentar. Y yo acá les quiero mostrar un poco, más allá de seguir hablando, un poco de lo que se hizo en esta pandemia, compartiendo un video y compartiendo un poquito de todo lo que se hizo en la escuela desde el 2020 hasta el 2021. Espero poder compartirlo y que todos ustedes puedan verlos, y más allá de las palabras que yo pueda decir, se lo quiero mostrar un poquito en fotos. Aguárdenme un segundito que voy a dejar de compartir el PowerPoint. Espero que les guste. ¿Se está viendo? ¿Se comparte o no? Sí, sí. Sí, sí. Ahora sí.
Bueno, un poco ahí resumido de todo lo que se hizo, de todo lo que compartimos. Dani, gracias, Dani. Gracias. Gracias, porque a lo mejor Sole nos agradeció a las dos, pero realmente creo que Dani nos llevó al hospital a cada casa, a cada alumno, pudo ver cómo satisfacer esa demanda, esa necesidad, pudo hacerlo, y bueno, gracias por el video conmovedor. Muy bien. Muchas gracias, profesoras, por compartirnos su experiencia. Buenas tardes, mi nombre es Lucía y a continuación le voy a presentar a 3 compañeros que nos van a estar comentando cómo llevaron adelante el desafío de continuar formándose durante la pandemia. El primero de ellos es Jorge Yarasca Rivas. Él es estudiante de 3er año de enfermería. Él es peruano, vive con su mamá y su hijo y se dedica a la confección de ambos médicos. Actualmente está realizando una pasantía como enfermero en Alpi. Bueno, Jorge, es tuya la palabra. Hola, buenas tardes, compañeros, profesores. Para corregir, vivo con mi esposa y mi hijo de 12 años. Soy alumno de 3er año de turno vespertino, ¿no? Vespertino. Bueno, como todos sabemos, el 2020 era, o es, o todavía son tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿no? Nosotros como estudiantes lo tenemos bien presentes. Si antes todo esto era complejo estudiar, y más aún en el 2020 con este virus, lo era más la incertidumbre, cómo podemos afrontar una simulación en práctica, de no tener presente una práctica, siempre tenerlo, recibir la clases online, la cual no estábamos preparados. Pero aún así, muchos de nosotros pusimos lo mejor de nosotros, lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Y así logramos terminar el 2020. Pero bueno, otros quedaron en el camino, otros dejaron los estudios o pospusieron por disponer de los recursos necesarios para poder estudiar. Bueno, en mi caso particularmente fue muy duro, tanto económico, porque bueno, se cerró un par de meses todo y yo me dedico a la confección de ambos. Tengo un taller de costura en casa y bueno, con la cual sustento a la familia y sustento mi educación. Por suerte, había una palabra de la profesora Daniela donde dice innovar. Yo lo puedo agregar otra palabra, reinventarse. Me tenía que reinventar, no hacer ambos, hice barbijos. Gracias a Dios, salió todo bien. Vendí más de lo esperado y pude solventar la economía en la cual hasta ahora estamos en pie de lucha cada uno de nosotros, los que estamos estudiando, pagamos nuestros estudios, ¿no? Bueno, el 2020 empezamos las clases online y no todos teníamos una computadora o acceso a internet, o el celular con Wi-Fi era muy debilitado. Bueno, otros no disponían de dinero, justamente porque quedábamos sin trabajo, perdían el trabajo, o porque todo estaba cerrado directamente, ¿no? No había para poder cargar crédito a los celulares. Pero bueno, quienes lo hicieron se encontraron con esa escasa señal para poder acceder al Zoom, a las clases por Zoom. Bueno, esto fue muy, muy frustrante y la verdad que causó el abandono por parte de algunos de nosotros los estudiantes. Bueno,
el 2020 teníamos los trabajos que recibíamos virtualmente, era muy saturado. Personalmente terminé el 2020 muy agotado y me iba preguntando, ¿no? ¿Cómo va a ser si me voy a recibirme sin hacer un procedimiento? No teníamos esas salas de simulación como ahora lo tuvimos en 2021. Gracias a la escuela que fue poniendo la sala de simulación, por lo menos ya sala de simulación contábamos. 2021. Y tuve la suerte de acceder a ALPI, de tener la pasantía. Me puse feliz porque dije, ya ahí cambió el pensamiento, ya era otro el pensamiento de que me voy a recibirme por lo menos haciendo algunos procedimientos, ¿no? Y bueno, hacerme eso, la autocrítica, como les dije antes, de poder leer un poco más la literatura. ¿Y qué más decirle? A los profesores, hay algunos profesores que la llevaron bien en cuanto a los materiales, ¿no? Ponían tras la pantalla, lo tenían como si fuese que estábamos en el aula, tenían la pizarra y algunos no. Bueno, las aulas de simulación podíamos encontrarnos con algunos compañeros. Como bien saben, cuando uno expresa sus sentimientos a través de la pantalla o dándole a su compañero esa contención con el propicio del encuentro en la escuela, nadie estaba preparado para esa situación. Muchos pensaron que se trataría de algo que apenas duraría unas pocas semanas, pero no fue así. Bueno, le doy la palabra al compañero que sigue. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Jorge. También tenemos ella es estudiante de tercer año. ¿Me Lucía, escuchan? ¿podrás repetir de vuelta? Sí, que no te escuchamos. Sí. Que bueno, también agradecemos los aportes del auditorio en los chats de Zoom y de YouTube. Le vamos a dar la palabra a Sofía Curataliente. Ella es estudiante de tercer año de enfermería, es chef profesional, vive en Paternal con su marido y sus 2 hijas. Trabaja de manera autónoma en el rubro de textil también. Sofía, es tuya la palabra. Gracias, Lucía. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, yo les quería contar un poco lo que fue para mí la simulación desde casa, en pandemia. Al principio fue muy difícil porque la realidad es que todos estábamos con mucha incertidumbre, no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Yo tenía miedo de no poder recibirme, por no poder hacer las prácticas. Pero bueno, enseguida EMAE armó las clases virtuales, todo el 2020 pudimos cursar de manera virtual, así no perdimos ninguna materia. Destaco que muchos profesores supieron adaptarse a la virtualidad, haciendo clases dinámicas, participativas para nosotros, que muchos otros no, se quedaron con las clases de, digamos, en vivo, y bueno, a veces a mí particularmente se me hacían un poco pesadas. Realmente no es lo mismo prestar atención en tu casa solo que estar en un instituto, con muchos compañeros, pudiendo tener un ida y vuelta muy fluido. Pero bueno, pasó, lo pudimos pasar el 2020, por suerte, y este 2021 tuvimos prácticas en la escuela. Quiero destacar primero que nada la profesora Daniela, que realmente hizo de todo con el tema de los simuladores. Primero gracias a la escuela y a ella, porque ella hizo hasta lo imposible para que nosotros podamos practicar, y la verdad que eso es admirable. Yo quería agradecerle, me sirvió muchísimo,
porque yo ahora estoy en el campo práctico con pacientes reales y me ayudó mucho, mucho lo que es la simulación del cuatrimestre pasado. Así que bueno, yo creo que somos una nueva enfermería, ¿no? Porque esto es algo nuevo que pasó y por suerte pudimos seguir adelante y bueno, ya ahora estamos casi terminando. Así que no fue fácil, pero bueno, agradezco tanto a la escuela como a los profesores y las profesoras que pudieron ayudarnos y bueno, y pudimos seguir adelante. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Finalmente nos va a ofrecer su experiencia Juan Andrés Candia. Él es estudiante de tercer año de enfermería. Él vive en el barrio de Constitución con su esposa y sus 2 hijas. Actualmente trabaja en el sanatorio Güemes como asistente de enfermería. Juan, es tuya la palabra. Gracias, Lucía. Bueno, buenas tardes a todos. Más que nada vengo a contarle un poco de mi experiencia durante estos 3 años, que la verdad fue duro, del año pasado a este año, fueron muy duros para todos, ¿sí? Yo de mi experiencia tengo la oportunidad de trabajar en una institución, un sanatorio, donde no pude, hasta solicité para ver si podía presenciar como el práctico, pero hasta ahora no me dejan. ¿Sí? Yo lo que hago en el trabajo es solamente reposición de insumos, nada más. Pero bueno, yo lo que me faltaba eran los prácticos del año que viví, del año pasado, cuando comenzó toda la pandemia. Nosotros nos pusimos un signo de pregunta: ¿qué hacemos? Todo, la mayoría, los profesores, los compañeros, todos nos pusimos el signo de pregunta: ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo continuamos? Como dijo mi compañero Jorge, muchos de nuestros compañeros tomaron esa decisión de abandonar la carrera, lamentablemente, por muchas situaciones. Yo, como también me pasó a mí, es presenciar las clases virtuales me costaba un poco, porque yo salía justo el horario a las 2, y como estoy cerca de la escuela, yo corría para, cuando estamos en el presencial, yo corría, estaba 5 minutos, ya llegaba a su horario, pero llegaba. Pero en la virtualidad fue muy distinto, porque a veces tenía señal, a veces me quedaba sin datos hasta llegar a la casa. Y eso me daba una impotencia y decía, ¿por qué? O sea, yo quiero escuchar, a veces me perdí algunas clases, al tal punto de decir, ¿qué hago ahora? Tenía que buscar información de mi compañera, qué dijo la profe. Esa era nuestra comunicación en un grupo de WhatsApp entre todos. La verdad fuimos muy compañerismo todos. La verdad agradezco a todos mis compañeros que están presentes también acá. La verdad nos pasamos todos los datos, los profesores estuvieron presentes siempre, en cada momento. También ellos estaban disponibles la hora que sea. Eso fue todo el 2020, así pasamos todo el 2020. Cuando llegamos al 2021, gracias a Dios se pudo abrir un poco más, pudimos asistir esas 2 horas al campo práctico, o sea, en EMAE, haciendo una sala de simulación. La verdad, la profesora Daniela es una genia, la agradezco de corazón, nos enseñó mucho. Bueno, yo en lo personal tenía mucho miedo, porque teníamos lo teórico, pero no teníamos lo práctico. Y que creo que para todo enfermero es lo esencial, el práctico. Entonces, yo lo que le quería mostrar a todos, que como la docente, mi autocrítica, yo me decía, yo cuando tenía ese miedo decía, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo hacer un procedimiento? ¿Cómo? Y yo me miraba a la profesora cuando llegaba a esa sala de simulación, y decía, profe, ¿cómo hizo? ¿Cómo hace? Y bueno, ella me mostró así, así, así. Bueno, yo lo que le quería mostrar es un simulador que yo lo pude realizarlo, que con esto yo lo que hago hoy por hoy le enseñé a mi esposa, ¿sí? Profe, gracias, porque ahora yo también puedo demostrar o a enseñar a otras personas cómo hacerlo.
un acceso o cómo hacer una extracción de sangre, ¿sí? O por ejemplo, si tenemos que colocar una vía de urgencia, yo lo que hice es enseñar también. A través de esto, lo poco que la profe me enseñó en un simulador, yo aprendí también a poder enseñar a otra persona que capaz que no tenían ese conocimiento. Así que nada, sé que fue el 2020 para todos, creo que fue algo, fue un poco desorganizado, sí, yo reconozco, estábamos todos desorganizados porque no nos esperábamos, pero bueno, hasta que logramos de acomodarnos un poco a mediados de 2020, y bueno, eso creo que yo hoy estoy agradecido porque podemos asistir a la presencial, trabajar con personas, valorar a las personas. La simulación nos hizo ahora unas personas con pensamiento crítico, ¿sí? Ver a la persona y decir, wow, ¿era así o era una simulación nomás lo que hacíamos antes? Creo que teníamos que implementar lo simulado a lo real. Y eso creo que a nosotros nos sirvió mucho. La verdad yo valoro demasiado, y valoro a todo el equipo de MAE también que estuvieron con nosotros, los profesores, que nos aportaron mucho y que siguen aportando, porque ellos siempre nos dicen, ni por más que yo no esté con ustedes en virtual, o no esté con ustedes, pueden escribirme, y estoy presente todos. La verdad le agradezco de todos, a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rita Palladino, soy estudiante de enfermería tercer año de MAE. Estamos llegando al final de este encuentro donde podemos escuchar diversas voces. Lisa, discúlpame, sabes que no te escuchamos muy bien. A lo mejor, ¿vos estás con una compu también? No. A ver, pero vamos ahora de vuelta. No, ahí. Ahí, despacito, capaz que te ¿Ahora? escuchamos bien. Te escuchamos con un poquito de interferencia. A ver, ahora. Ahora, buenas tardes para todos. Mi nombre es Brisa Palavecino, soy estudiante de tercer año de MAE, enfermería. Bueno, estamos llegando al final de este encuentro donde pudimos escuchar diversas voces. Por un lado, el aporte del licenciado Faría, el cual nos concientizó sobre el futuro de la simulación para la formación de enfermería. Luego, la palabra de la licenciada Cintia, Daniela y Soledad, que nos permitieron ponernos un poco en sus lugares como docentes que debían afrontar el desafío de enseñar en pandemia. Finalmente nos enriquecimos e identificándonos con las diversas experiencias que fuimos escuchando de nuestros compañeros, que a pesar de los miedos y dificultades pudieron continuar su formación. Sin lugar a dudas, la pandemia trajo consigo dificultades de todo tipo, pero podemos ver que tanto como docentes y estudiantes supieron hacer frente a las adversidades. Claro que hubo aciertos y errores, pero lo importante fue que aprendimos de ellos. Agradecemos nuevamente a todos los expositores y expositoras por regalarnos su tiempo y su trabajo. También resaltamos el labor de los directivos que supieron acompañar y apoyar esta jornada. Esperamos que esta jornada pueda abrirnos a las reflexiones para mejorar nuestras instancias educativas. El encuentro fue grabado y a la brevedad será subido a la web y a la red para que puedan volver a disfrutarlo. Nuevamente saludamos y agradecemos su presencia en nombre de la Escuela de Altos Estudios, Metropolitana de Altos Estudios. Muchas gracias.